La noche en que Hollywood perdió su alma, nadie escuchó los gritos. O quizás sí, pero prefirieron creer que era una fiesta más en la colina. No lo era. Ella estaba a semanas de ser madre. Él quería ser estrella de rock. Dos sueños que nunca debieron cruzarse, pero lo hicieron bajo la peor de las lunas. Antes de la sangre hubo música, una canción desafinada que un hombre con mirada de profeta tocaba para quien quisiera escuchar. Y muchos escucharon. La casa en el cañón no fue elegida al azar. Era la dirección de un desprecio. El rencor de un músico frustrado marcó el punto en el mapa donde todo terminaría. Ella fue la luz de una generación. Él, la oscuridad que esperaba en el desierto. Cuando sus mundos chocaron, el sueño de los 60 murió en una alfombra persa. 4 personas entraron esa noche a una propiedad. Solo una había sido el objetivo original. Las otras 3 estaban en el lugar equivocado, en el momento más equivocado. La puerta principal tenía una palabra escrita con algo que no era tinta. Esa palabra se convirtió en el titular que definió el fin de una era inocente. El asesino que cambió la historia no empuñó el arma, se quedó afuera, en la oscuridad, observando cómo su obra se desarrollaba sin él. La primera víctima fue un joven que solo pasaba por ahí. Su coche seguía con el motor encendido cuando la vida se apagó dentro de él. Lo que ocurrió dentro de esa mansión no fue un crimen pasional, fue una puesta en escena. Una obra de terror escrita por alguien que quería que el mundo lo mirara. Una actriz embarazada suplicó por su hijo. La respuesta fue un silencio que aún resuena en los archivos del caso. En otra casa, al día siguiente, un matrimonio dormía sin saber que su nombre ya estaba escrito en una lista que nadie pidió. Los cuchillos de cocina se convirtieron en herramientas de una coreografía macabra. Los cubiertos de plata, en firmas de una locura metódica. Después de las muertes, la ciudad se volvió una prisión. Las estrellas compraron armas. Las puertas se cerraron con doble llave. La confianza se evaporó. La policía no veía el patrón porque el patrón no tenía lógica criminal. Tenía letras de canciones mal interpretadas. Durante meses, los cuerpos de seguridad se persiguieron entre sí, mientras los verdaderos responsables dormían bajo las estrellas en un rancho abandonado. Todo se rompió por una palabra. Alguien en una celda alardeó, y el cuento de hadas oscuro encontró su primer testigo. No tengo piedad de ti. Esa frase, dicha entre rejas, hizo temblar a los fiscales y abrió la caja de Pandora. El juicio fue un circo que nadie pidió. Cabezas rapadas, cantos en las escaleras, y un acusado que saltaba sobre las mesas como un animal enjaulado. El líder nunca necesitó un arma. Su poder estaba en la palabra repetida, en la melodía hipnótica, en la promesa de un propósito para almas vacías. Las seguidoras tallaban cruces en sus frentes. Creían estar firmando un pacto con un Mesías. En realidad, firmaban su condena. La defensa de la locura fracasó. No porque no hubiera locura, sino porque había también método, ambición y un deseo enfermizo de notoriedad. Cuando la sentencia llegó, el hombre pequeño de mirada intensa sonrió. Había logrado lo que su música nunca pudo, que el mundo entero lo escuchara. Las grabaciones que dejó siguen circulando como objetos malditos. Algunos las escuchan buscando respuestas, solo encuentran más preguntas. La casa fue demolida, la dirección cambiada, pero el terreno recuerda. Quienes caminan por ahí dicen que el aire pesa como una losa. El caso reveló que la inocencia era solo una ilusión, que el mal no llegaba de afuera, sino que crecía en los márgenes del propio sueño americano. La conexión con la élite musical fue incómoda. Un baterista de fama mundial abrió su puerta a lo que creía era libertad. Encontró su peor pesadilla. Antes de la muerte, hubo rechazo. Un productor con oído fino escuchó las canciones y vio la oscuridad. Cerró la puerta, pero la oscuridad encontró otra entrada. El código secreto que él descifró en un disco de los 4 de Liverpool nunca existió. Pero para una mente programada para el caos, las señales están en todas partes. Quería una guerra racial. Imaginaba emerger como líder supremo de las cenizas. Lo que logró fue algo más simple y más terrible: terror absoluto.
La noche del segundo asesinato, él sí entró. Ató a las víctimas con cables. Salió. Dejó que otros hicieran el trabajo sucio. Siempre fue así. Las palabras talladas en la piel de los muertos eran su firma. Un intento de escribir su nombre en la historia con letras que nadie podría borrar. Los Panteras Negras fueron los acusados iniciales en la mente de la policía. La ironía. El verdadero culpable era un hombre blanco que soñaba con culparlos. La familia no era una secta en el sentido tradicional. Era una banda de jóvenes perdidos que encontraron en un hombre pequeño la figura paterna que nunca tuvieron. El LSD fluía como agua en el rancho, pero la droga no era la causa. Era la llave que abría la puerta para que él reconfigurara sus mentes. Él entendió algo antes que nadie. En la era de los medios, la infamia es una forma de inmortalidad, y se aseguró de ser inmortal. El fiscal que lo enfrentó pasó años descifrando el laberinto. No solo buscaba justicia, buscaba entender cómo un hombre pudo borrar la voluntad de tantos. Las chicas se afeitaron la cabeza en el juicio. No era un acto de rebeldía feminista. Era una muestra de sumisión absoluta a un hombre que ya estaba esposado. La prensa devoró cada detalle. Las audiencias se convirtieron en espectáculo. El morbo vendía más que la esperanza. En la sala, cuando saltó hacia el juez, no hubo miedo en sus ojos, solo la certeza de que estaba actuando en el escenario más grande de su vida. Una de las asesinas se convirtió en la primera en romper el pacto de silencio. Su testimonio hundió a los demás. La culpa a veces pesa más que la lealtad. Él nunca confesó, nunca pidió perdón. Murió décadas después en una celda, seguido siendo el centro de atención que siempre quiso ser. Las cartas que enviaba desde prisión se vendían por miles. Admiradores enfermos buscaban una conexión con el mal personificado. La casa de Cielo Drive se convirtió en un sitio de peregrinaje oscuro. La gente iba a tomar fotos, a sentir el escalofrío, a tocar el suelo donde todo ocurrió. Cuando la demolición llegó, muchos respiraron aliviados. Pero los fantasmas no se derrumban con las paredes. Una nueva mansión se levantó, una nueva dirección, nuevos dueños. Pero la historia permanece grabada en los archivos, en los libros, en la memoria colectiva. Lo que ocurrió esa noche no fue un crimen pasional ni un robo que salió mal. Fue un mensaje, y el mundo lo recibió con horror. La víctima principal, la actriz, fue la última en morir. Tuvo tiempo de ver a sus amigos caer, tiempo de suplicar, tiempo de entender que no habría piedad. Su hijo nonato murió con ella, 2 vidas en una. Ese detalle convirtió el crimen en algo que la sociedad no pudo procesar. El esposo de ella, un director de cine, estaba fuera del país cuando ocurrió. Vivió el resto de su vida preguntándose si podría haber hecho algo. Él, el líder, había fallado en su intento de ser actor, de ser músico, de ser alguien. El crimen fue su última audición y consiguió el papel principal. La década del amor y la paz murió en esa colina. Después de aquello, los hippies ya no eran una moda bonita. Eran un recordatorio de lo que podía salir mal. Las tiendas de armas en Los Ángeles agotaron existencias. La paranoia se vendía como el producto más cotizado. Las fiestas de Hollywood dejaron de ser abiertas. Las invitaciones se volvieron selectas. Las puertas blindadas. La policía aprendió una lección dolorosa. A veces el monstruo no se esconde en las alcantarillas. Se sienta a tu lado, toca la guitarra y sonríe. Uno de los fiscales del caso escribió un libro. No fue solo un registro legal. Fue un intento de cerrar una herida que no cicatrizaba. Las décadas pasaron. Los protagonistas murieron. Pero el caso sigue generando documentales, series, podcasts. La sed de entender no se sacia. Él se convirtió en una figura de culto oscuro. Su imagen estampada en camisetas, su música sampleada por bandas industriales. La cultura pop lo absorbió y lo vomitó. Detrás del mito, las víctimas esperan. Sus nombres: Sharon, Jay, Abigail, Wojtek, Steven, Leno, Rosemary. 7 personas con sueños, miedos, planes. La noche del 8 de agosto de 1969, el reloj marcaba las 12:30 cuando el primero cayó.
A las 4 de la mañana, todo había terminado. En 4 horas, el mundo cambió. Los vecinos escucharon disparos. Llamaron a la policía. Les dijeron que era una fiesta ruidosa. Nadie acudió. La inacción también es cómplice. El cuidador de la propiedad, que vivía en la casa de invitados, sobrevivió porque no estaba esa noche. Si hubiera estado, su nombre estaría en la lista. Las armas no eran sofisticadas. Cuchillos de cocina, un revólver barato. El horror no necesita tecnología avanzada. Los cuerpos fueron encontrados al amanecer por la empleada doméstica. Su grito despertó a los vecinos. El silencio de la noche se rompió con ese grito. Las fotografías de la escena fueron guardadas bajo llave. Demasiado gráficas para la vista pública, pero existen. El registro del horror es meticuloso. Una de las asesinas, años después, dijo en una entrevista que aún escuchaba los gritos en sus sueños. La locura no se fue con la condena. Él, en cambio, dormía tranquilo. Su conciencia no existía, solo su ambición de ser recordado. La conexión con The Beatles fue la parte más absurda del caso. Un álbum blanco interpretado como un código apocalíptico. La paranoia tiene sus propias Biblias. Helter Skelter era una canción sobre un tobogán de parque de atracciones. Él la convirtió en el nombre de una guerra racial que solo existía en su cabeza. Cuando la guerra no llegó, él decidió provocarla. Los crímenes fueron la chispa que él creía encendería el polvorín, pero el polvorín nunca existió. Lo que sí existió fue el pánico, y el pánico hizo el trabajo que la guerra racial no hizo. Dividió a la ciudad, la llenó de sospechas, la volvió hostil. El juicio duró 9 meses. 9 meses de testimonio desgarrador, de circo mediático, de preguntas sin respuestas satisfactorias. Cuando el veredicto llegó, la familia de las víctimas no sonrió. No había victoria, solo un alivio amargo. Las sentencias fueron perpetuas, pero para las familias, la perpetuidad comenzó esa noche de agosto. El rancho Spahn, donde se crió la familia, fue desmantelado. Los decorados de vaqueros que vieron crecer el mal fueron a dar al vertedero. Allí, en ese rancho, él ensayaba con sus seguidores. Les enseñaba a no sentir, a no dudar, a obedecer sin pensar. Un ensayo general para la masacre. Las jóvenes que participaron en los crímenes eran hijas de familias de clase media. Habían ido a buenas escuelas, habían tenido oportunidades. El mal no entiende de clases. Susan Atkins, la que confesó en la cárcel, murió décadas después en prisión. Nunca salió. Nunca vio la luz del sol como persona libre. Patricia Krenwinkel sigue tras las rejas. Es la que más tiempo lleva encarcelada en la historia de California. Su juventud se consumió entre rejas. Leslie Van Houten fue la última en salir, décadas después, tras una larga lucha legal. Salió anciana. Su vida la pasó pagando por una noche de locura. Tex Watson, el ejecutor principal, encontró la religión en prisión. Dicen que es otro hombre, pero las familias de las víctimas no están obligadas a perdonar. Él nunca encontró religión, encontró notoriedad, y eso era todo lo que siempre quiso. Cuando murió en 2017, las familias de las víctimas respiraron aliviadas. Un capítulo se cerraba, pero el libro sigue abierto. Las propiedades donde ocurrieron los crímenes han cambiado de manos incontables veces. Cada nuevo dueño cree que puede borrar el pasado con una remodelación, pero el pasado no se remodela. Se queda en los archivos, en las hemerotecas, en las conversaciones que nunca terminan. El caso Manson es estudiado en academias de policía como ejemplo de fallo sistémico, de cómo el prejuicio ciega la investigación. También es estudiado en psicología como ejemplo extremo de lavado de cerebro y liderazgo coercitivo. Y en sociología como el punto de quiebre de una década que prometió revolución y entregó tragedia. La cultura pop ha hecho decenas de versiones de la historia. Cada generación la reinterpreta a su manera, pero la esencia sigue siendo la misma. El mal tiene muchas caras. Lo más aterrador del caso no es la violencia, es la normalidad con la que se gestó, en las comidas compartidas, en las canciones alrededor del fuego, en las risas.
Los asesinos no eran monstruos con aspecto de monstruo. Eran jóvenes atractivos, sonrientes, que podían ser tus vecinos. Y él, el líder, era un hombre pequeño que parecía inofensivo, hasta que abrías la puerta de tu mente y él entraba para quedarse. La frase «Nunca confíes en nadie» se volvió el mantra de Los Ángeles después de aquello. Una ciudad construida sobre sueños se construyó también sobre desconfianza. Las playas, las colinas, los estudios de cine, todo quedó teñido por la sombra de aquellos días. Hoy, las nuevas generaciones ven documentales sobre el caso y piensan que fue hace mucho. Pero para quienes lo vivieron, fue ayer. Los detalles que nunca salieron a la luz pública son los que más duelen. Lo que la prensa no pudo publicar por ser demasiado cruel. La historia oficial está escrita, pero las versiones no oficiales, los rumores, las teorías alternativas siguen circulando. El misterio nunca se disipa del todo, porque al final la pregunta persiste. ¿Cómo es posible que un hombre sin poder institucional, sin ejército, sin armas sofisticadas, lograra aterrorizar a toda una ciudad? La respuesta es simple y aterradora, porque encontró el vacío en los demás y lo llenó con su propia oscuridad. La colina de Cielo Drive ya no existe como dirección. La casa ya no está. Los protagonistas descansan. Pero el silencio en esa colina no es un silencio vacío. Es un silencio lleno de preguntas que el tiempo no ha podido responder. Y tal vez nunca pueda.